En esta ocasión, pues el día de hoy, en este sábado muy especial, cada sábado es especial, pero hoy vamos a cerrar con la serie La ciencia de la verdadera educación, y lo vamos a hacer con el último tema, el tema número 10, que se llama la educación adventista. En el pasado estudiábamos el tema de la historia de la educación adventista, que era un tema preliminar para enlazarlo con este. Así que vamos a pedir la bendición divina y ojalá Dios quiera que cada uno de nosotros le permitamos al Espíritu Santo que trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, para entender estos temas tan trascendentales y tan solemnes, principalmente en estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, infinitamente gracias, Señor, porque una vez más tú quieres presentarte delante de tu pueblo. Tú quieres manifestarte. Tú quieres que la presencia tuya sea una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos en este día especial para que tengamos esa comunión precisa, esa comunión perfecta contigo. Danos esa bendición especial en este sábado y danos esa luz especial para entender tu santa palabra. Gracias por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. El tema número 10 es hoy, y en este tema, como lo dije anteriormente, es una continuación del tema anterior. Es decir, los dos temas es un solo tema, pero yo lo hice en dos, ¿verdad? Para que lo entendamos mejor y para que haya más detalles y mayor precisión y haya una mayor comprensión y entendimiento de parte de nosotros. Sin embargo, vamos a hacer un repaso, como siempre, de la anterior, de la parte histórica, para que después lo enlacemos en la parte central de lo que es el tema de la educación adventista. Muy bien, vamos al repaso, pues. Unos minutos. Estudiábamos la semana pasada que Dios envió el mensaje de educación verdadera a Elena White, porque decíamos en la introducción pasada, del tema pasado, había un problema muy serio que estaban presentándose en los padres adventistas, que ellos estaban pregonando el mensaje de verdad presente, el mensaje contra Babilonia, y estaban enviando a sus hijos a las escuelas babilónicas. Entonces ellos miraron un problema y buscaron, según la parte histórica que mirábamos el sábado pasado, hicieron varios intentos de establecer unas escuelitas sencillas, preliminares. Pero motivados por eso, pues, le oraron a Dios, le pidieron a Dios ellos, y Dios le envió la respuesta. En el año de 1872, Dios le envió el mensaje de la educación, o el mensaje de educación verdadera, a la profeta. ¿Y en qué consistía este mensaje? Te explicábamos la semana pasada, que era una educación muy diferente a la educación del mundo. En eso consistía ese mensaje especial que Dios le enviaba a su iglesia. Le enviaba un mensaje de educación muy diferente a la educación del mundo, a cómo se la envió a aquellas iglesias, ¿verdad?, que estudiamos en los temas anteriores, antes de 1844, en Estados Unidos, sobre todo aquel colegio de Oberlin, ¿verdad? Muy bien. La visión que se le dio a ella, porque Dios le reveló una visión, le dijo en esa visión Dios de que establecieran escuelas fuera de las ciudades, en el campo, donde hubiera suficiente tierra para cultivar y para hacer prácticas manuales de los estudiantes. Una escuela que incluiría agricultura, que incluiría industria sencilla, una escuela que tuviera largo, fuera del alcance de las diversiones del mundo y de las tentaciones de la ciudad. Aquí en la página 217 de este escrito, del Boletín de la Conferencia General del año 1901, ahí habla de la visión que ella tuvo
parte de la visión, y dice ubicar la escuela en algún terreno fuera de la ciudad densamente poblada. Esa fue la orden que Dios le dio. Ubiquen la escuela fuera de la ciudad densamente poblada, donde los estudiantes puedan trabajar en el campo. Esa fue la orden que le dio Dios a la profeta para que le dijera a los dirigentes adventistas. Pero estudiábamos, estamos repitiendo, los dirigentes hicieron lo contrario. Y ella no estaba en ese momento ahí, estaba en California cuando ellos compraron la tierra. Estaba en California, era en Bat Creek, Michigan. Y cuando ella se dio cuenta que hicieron lo contrario, ella lloró de una manera desconsolada al enterarse de la noticia de acerca de la compra de la propiedad. Y fue un gran chasco para la profeta eso. Lo que pasa es que eso no se menciona. No se menciona eso, ¿verdad? Pero fue un gran fracaso, ¿verdad? Y para escoger, digamos, el lugar que se iba a hacer el primer colegio adventista, que era ahí en Bat Creek. Muy bien. Se funda el colegio. Dios le dice a ella, bueno, yo te envié el mensaje, tú lo propusiste, ellos no quisieron, como quien dice, vos no tenés culpa, pues, vamos a trabajar. Se funda el colegio de Bat Creek en 1874, 2 años después. El primer colegio adventista fundado fue en Bat Creek, en la ciudad. Es un terreno pequeño, en 1874. Y el director, como decíamos, de ese colegio era uno que era graduado en universidades estatales, en universidades con un currículum típico de la tradición europea, dice aquí. Era basado, ¿verdad?, en la filosofía, basado en el sistema, como estudiábamos, escolástico. Que el sistema escolástico trata de los métodos tradicionales de educación que todavía se están siguiendo en los colegios, en las escuelas, en la actualidad. Y ahí, haciendo caso omiso, comenzaron a operar el colegio y comenzaron con ese currículum basado en estudio de griego, basado en estudio de latín. Las clases de Biblia llegaron a ser electivas, que si la tomaba, que no la tomaba. Contrario a lo que Dios le manifestó a la profeta. Y aquí en esta cita, en Consejo para Maestros, Padres y Alumnos, está la página, la pueden buscar en la página 369, 370, Elena White condenaba ese sistema en el cual incluía el griego y el latín. Miremos lo que dice ella. El conocimiento del griego y del latín, de idiomas, ¿verdad? Sabemos que el latín era el idioma de los papas, es el que usaban en las misas. Y ahí los adventistas estaban estudiando el idioma que usaban los papas en la misa. Ya miramos qué clase de contraste contra Dios. Y el idioma griego, ¿para qué querían griego? Y ella condena eso y dice, atacó esos cursos fuertemente, dice, el conocimiento del griego y del latín no es necesidad para muchos, dice. Es locura, mire cómo lo catalogó Elena White. Es locura estudiar esos idiomas, esas lenguas muertas, no sirven para nada, dijo ella. Es gastar tiempo, dice, en el estudio de idiomas muertos, dice. Gastar tiempo. O en el conocimiento de libros también ella manifestó en otra cita que estaban estudiando mucho la parte literaria, de literatura, a autores paganos, filosofía pagana. O sea, fue prácticamente contrario a Dios, un desorden completo. Y esta otra cita en Consejo para Maestros, Padres y Alumnos, en la página 429. Todos los asuntos innecesarios, está hablando del currículum de clase, todos los asuntos innecesarios, dice, debieran desarraigarse de los cursos de estudio. ¿Para qué? Materias que no sirven para el desarrollo físico, mental y espiritual de los estudiantes. ¿Para qué tantas materias? Como las carga el mundo. No, nuestro sistema educativo debe ser muy diferente al del mundo. Así se lo planteó Dios. Desgraciadamente se sigue otro método actualmente en el mundo, los adventistas. Sigamos en la historia. Vamos cronológicamente rápida. Podemos decir una panorámica cronológica rapidita de la historia, ¿verdad? Estamos en repaso. ¿Qué pasó después? Todo el periodo de 1882 y 83,
Se perdió porque recordemos como en el estudio mencionábamos, hubieron luchas internas que no querían aceptar mucho la mayoría de los padres. Este sistema educativo era un sistema donde los ponían a los jóvenes a trabajar, decía que eso era una esclavitud y hubo un problema y se cerró el colegio. Mucho pleito entre la membresía, se cerró el colegio, 1 año. Se reabrió de vuelta y en el año 1884... bueno, vamos a comenzar pues, vamos a hacerlo como se dice. No lo hicieron como se dice. Dice la historia que la educación industrial fue implementada a media. Al final de ese año se inició un programa experimental de 4 años que tuvo poco éxito. Pero ¿qué ocurrió 5 años después? En 1889 el programa de entrenamiento manual fue eliminado en Bat Creek. No queremos eso nosotros. Queremos el método antiguo. Contrario a lo de Dios. Vamos a 1891. ¿Cuántos años hay desde que se fundó el colegio hasta 1891? 17 años. 17 años después, mire lo que ocurre. En Harbor Spring se celebró la primera reunión de maestros adventistas con el propósito de estudiar la educación cristiana. Otra vez vamos a intentarlo, porque la profeta estaba llamando al arrepentimiento, llamando al arrepentimiento, llamando al arrepentimiento. Otra vez dice... con el propósito de estudiar la educación cristiana. Otra vez querían hacer otro intento. Pero en abril de 1897, 6 años después, la sesión de la Asociación General se celebró en Nebraska, Lincoln, Nebraska. Ahí se hizo un llamado, de nuevo haciendo llamado, un llamado decidido en favor de una reforma de educación. ¿Por qué en favor de una reforma educativa? Porque no estaba en el plan que Dios había dicho, había que reformarlo. Mire de cuándo se venían reformando. Del 94, del 74 al 97, 23 años y todavía nada del sistema verdadero de educación en la iglesia adventista. Este mensaje, hermanos, causó mucho problema a la profeta y también el mensaje de la reforma pro salud al pueblo, en el pueblo. Mucha rebeldía contra estos mensajes, ¿verdad? Ella lo menciona muchas veces, muchas veces. Después, allá en Australia, cuando ella fue enviada a Australia, en el año 1897 funda el colegio de Avondale. Dice, este va a ser, recuerda, este va a ser el modelo educativo. Pero después Avondale también no fue un modelo educativo, ¿verdad? Siguió casi las mismas líneas y métodos tradicionales. Entonces, dicen la dirigencia, vamos a trasladar el colegio. De un lugar donde estaba en Barry Spring, lo llevaron a otro lugar en el campo, un lugar, a donde queda ahora la Universidad de Andrew actualmente. Y ahí dicen de que iban a trabajar de manera diferente, hubieron problemas serios siempre cuando Sutherland y Megan llegaron porque Sutherland y Megan habían llegado en el año, después del año 97, a tratar de ayudar a que el colegio de Bat Creek hiciera reforma. Entonces Sutherland, Megan, lo hicimos en el estudio pasado junto con el doctor Kellogg, que en ese tiempo no había apostatado, y el otro señor, A.T. Jones, trabajaron del lado positivo, del lado verdadero de la educación verdadera, pero hubo una oposición grande. Entonces en el año de 1903, Sutherland y Megan le dijeron a la hermana White, bueno, ya no podemos trabajar aquí. Aquí ya no se puede. Y la profeta compartió con ellos, ¿verdad? Porque muchos se oponían, ¿verdad?, a ese plan de ellos, condenaban la realización de los planes del Señor y se formaron 2 bandos grandes. Y la profeta se puso del lado de Sutherland y Megan. Bueno, está bien, vámonos de aquí. Vamos a buscar hacer otro colegio independiente donde la organización no lo controle. Donde la organización no lo controle más, porque todo lo que agarra la organización, dice ella, en sus manos lo que ha hecho, lo ha destruido. Vamos a ver un poquito en la historia. Para el año 1904, la oposición llevó a Sutherland y Megan a creer que tenían que salir de ese lugar y buscar otro para glorificar a Dios en la parte sur como un obrero sostén propio. Y en el año de 1904, en la historia, eso lo vimos, se funda la escuela de Madison, famosa escuela de Madison. Y mire lo que dice ella en esta cita. Ahí está la cita, la fuente. Quiero que sepáis, dice, que se me ha mostrado la manera en que esta escuela, la escuela de Madison, debería ser organizada.
No ha de ser organizada, dice, como nuestras primeras escuelas. ¿Cuál fue la primera escuela? No fue Bat Creek. Y vieron otras escuelas que tomaron el modelo de Bat Creek. No debían de ser organizadas, dice, como las primeras escuelas, ni posesionada y controlada como ellas, no organizada con el método tradicional que tienen ellos, dice, y no controlada por ellos, por la organización, no controlada ni posesionada por ellos, no les den papeles, no les den escritura, no les den poder, no, vamos a hacerlo independiente. Otra cita, Manuscrito Relay, tomo 8, ahí está la página, la Asociación de Unión del Sur no se apoderará, dijo ella, de ustedes, ni los controlará. No podéis entregar las cosas a ellos. Pero esto creó oposición, porque Elena White, recuerden, comenzó a recaudar fondos, y entonces la organización comenzó a dar anuncios por medio de la Review and Herald. El presidente Daniel era presidente en ese tiempo, a decirle que no apoyaran esa institución. Eso lo vimos la semana pasada, que no la apoyaran. Y hubo un problema muy serio, aquí vamos a ver esta cita rápida, en la reacción de Elena White con respecto a la dirigencia que se estaba oponiendo al funcionamiento de la escuela de Madison, sobre todo en la recaudación de fondos de dinero. Y dice ella aquí en la conferencia general 26 de mayo de 1908, fue 4 años después, a menos que a ellos les manda a decir esto, y esta carta fue dirigida a Daniel en primer lugar, a menos que la gracia convertidora de Dios llegue a la conferencia, oiga bien, a menos que la gracia convertidora de Dios llegue a la conferencia, quiere decir que la conferencia estaba en problemas, los dirigentes grandes, con respecto a Madison. A menos que la gracia convertidora de Dios llegue a la conferencia, será tomado un rumbo que traerá el disgusto de Dios sobre ellos, sobre ustedes, los dirigentes. Hay un disgusto de Dios con ustedes por lo que están haciendo, se están oponiéndose, una parte dice, se están oponiendo al mensaje del tercer ángel, dijo ella. Y dice ella, siguiendo en la cita, hemos tenido bastante del espíritu de prohibición, mucho han prohibido ustedes. Esta mañana no pude dormir hasta después de medianoche, dice ella. Desperté con este mensaje para nuestros líderes. ¿Y cuál fue el mensaje? Quiebren todo yugo que impida o limite el poder del mensaje del tercer ángel. ¿Qué me dicen ustedes, hermano? Estaban oponiéndose al mensaje del tercer ángel. Y supuestamente eran pregoneros del tercer ángel. Mire que se estaban oponiendo, porque se estaban oponiendo al sistema de educación verdadera, hermano. Y hace una pregunta. ¿Será el hombre un dictador para con su compañero? Una, ¿se hará él responsable de decir, usted no ir a tal lugar? Hay necesidad de una gran reforma en nuestras filas, dice ella. Bueno, ahí termina el repaso. Ahí terminamos con el repaso, vamos al tema en sí. ¿Y qué podemos decir en la introducción de este tema, de esta mañana? Ahí tenemos en la pantalla una imagen, una introducción precisa para este tema. Y nosotros sabemos que Dios eligió a Israel para que fuera un pueblo depositario de la verdad, ¿verdad? Pero Dios también, eso fue antiguamente. Pero hoy en este tiempo Dios tiene otro pueblo que lo ha hecho depositario de la verdad y es el pueblo adventista. Y indudablemente, incuestionablemente. Y a este pueblo adventista Dios le ha delegado la comisión de predicar el mensaje más solemne que jamás haya sido dado a los mortales. El mensaje más solemne, el mensaje más grande que jamás haya sido dado a los mortales es el mensaje de los tres ángeles. Y fue dada a los adventistas. Pero para que los adventistas pudieran presentar este mensaje, pudieran presentar esta verdad presente al mundo, había una condición. ¿Cuál era? Debía de ser educado a través de un método diferente de los otros pueblos, distinto como Israel. Hago una pregunta, según el estudio que hemos tenido durante toda la historia de educación, desde el inicio. Ubiquémonos en Israel. Hago una pregunta esta mañana. ¿Será que Israel tuvo que enviar a sus hijos para que fueran a estudiar a Egipto?
o a Asiria, que eran los imperios en ese tiempo. Dios no permitió eso. Yo nunca he visto un recuento bíblico histórico donde diga que los israelitas, para ir a aprender tecnologías, para ir a aprender ciencias avanzadas, que era la ciencia más avanzada estaba en ese tiempo en Egipto, después estuvo en Asiria, después en Babilonia, ¿verdad? Dependiendo el momento que estaba viviendo de los imperios. Nunca fue el plan de Dios. Siempre que el sistema educativo de Él fuera igual al sistema educativo del mundo. La educación de Dios es una cosa, la educación del mundo es otra cosa. No confundamos los términos. Entonces, Dios comisiona al pueblo adventista, pero le dice, ustedes van a ser pregoneros de la verdad presente, pero tienen que ser educados con un método de educación diferente. A sus hijos, a los jóvenes, a los niños, hay que educarlos con un método de educación diferente, un método de educación integral que tenga como fundamento el conocimiento de Dios. Qué importante es eso. Vamos a avanzar por el tiempo. Ya sabemos que en 1872 fue enviado el mensaje de la educación. Y ahí está una cita que la estudiamos la semana pasada, la inserté aquí. Cuando el ángel, en la conducción del niño, página 309, cuando el ángel de Dios me mostró que se debía establecer una institución para la educación de nuestros jóvenes, el ángel les mostró, vi que sería uno de los medios más grandes ordenados por Dios para la salvación de la alma. ¿Cuál es uno de los medios más grandes ordenados por Dios para salvar alma? Dice. Un colegio. Las escuelas iban a ser los medios más grandes. ¿Por qué las escuelas de acuerdo al método de Dios? Porque ahí se iban a educar los niños y los jóvenes para que fueran misioneros. Pero al no existir este método de educación, los jóvenes que hoy se educan no son misioneros cuando salen de las escuelas adventistas. Díganme ustedes que son jóvenes misioneros. De aquí debería ser todo joven. Hay cita que dice, todo joven era llamado a ser misionero en este sistema educativo. Recuerde que ese es como dicen, el meollo, el concepto principal de la educación verdadera. Entonces, las escuelas adventistas, centralicémonos, no debían de ser dirigidas de acuerdo al plan del mundo. Las escuelas adventistas deberían de ser dirigidas de acuerdo al método o al plan de la escuela de los profetas que ya las estudiamos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos consejos para padres y alumnos, maestros y alumnos en la página 199. Esto fue uno de los libros últimos que escribió Elena White, 2 años antes de su muerte. Miren lo que está diciendo, 2 años antes de su muerte, 1913. Para decir, después Elena White corrigió ese concepto. No, 2 años antes de su muerte, miren lo que está diciendo en la escuela, cómo debían de ser la escuela adventista. 2 años antes de su muerte. ¿Qué dijo? Sea la escuela dirigida de acuerdo con las normas de las antiguas escuelas de los profetas, no el mundo. Que nos controle el mundo, no. De acuerdo a la escuela de los profetas, ese tema ya lo estudiamos. ¿Qué es lo que se estudiaba en la escuela de los profetas? Si a nuestras escuelas, Review and Herald, 24/10 de 1907, si a nuestras escuelas se les maneja de acuerdo con los designios de Dios, en estos días finales del mensaje, hay una obra similar a la que hicieron las escuelas de los profetas. Si se dirige con respecto a esto, va a ser igual que la escuela de los profetas. Esta cita es contundente, hermano, la que voy a leer. Fue dado en un boletín de la Conferencia General en 1896, está la página. Esta cita a mí me motivó mucho cuando la estudié hace tiempo por primera vez. Y dice, el Señor viene pronto, mi querido hermano. Hoy estamos viendo que sí, el Señor viene pronto, este mensaje. Hoy por lo que estamos viviendo en el mundo, sí, el Señor viene pronto. Esta cita es más para hoy que para aquel tiempo. Sí, el Señor viene pronto. ¿Y qué es lo que dice ella que tenemos que hacer como iglesia? Y por esta precisa razón necesitamos nuestras escuelas para educar a los jóvenes, para educar a los niños, para que sean misioneros y prediquen el mensaje. Y ya Cristo, predicando el mensaje por todas partes, Cristo ya viniera pronto. Pero ¿quiénes han atrasado?
Aquí dice, no para ser educados según el sistema del mundo, sino para que nuestras instituciones de aprendizaje puedan parecerse más a las escuelas de los profetas. ¿Qué les parece, hermano? Estas citas son, miren, contundentes. Esto no se predica, mi querido hermano. Les digo, esto no se predica mucho, en cualquier parte no se predica esto. Predicar esto es una locura. Predicar esto es ser muy extremista. Predicar esto es estar fuera de moda. Predicar esto es un sinnúmero de cosas. Pero es la verdad. Este es el mensaje. Deberían establecer tomo 6. Hasta lo pueden buscar en el tomo 6. No, está en inglés la página, pero está en el tomo 6. Pero aquí esta página es en inglés, de testimonio para la iglesia. Deberían establecerse escuelas, dijo ella. No escuelas tan elaboradas como las de Bad Clee. Mire lo que dice. No, como Bad Clee no. Bad Clee no, escuela según el mundo. Dice, no, Bad Clee no, como Madison sí. En el estudio pasado miramos que decía que escuelas como las de Madison, decía ella. Ni el colegio View, otro colegio igual que Bad Clee. Sino escuelas más simples, con edificios más humildes, con maestros que adopten los mismos planes que se seguían ¿a dónde? En la escuela de los profetas. Review and Herald, enero 9 de 1894. Tendremos el espíritu de Josué y Caleb y diremos, somos capaces con la ayuda de Dios de construir una escuela en las líneas de la verdadera educación, dice. ¿Seremos capaces? Es nuestro deber recordar la promesa de que nuestras escuelas son prisioneras de esperanza y Dios la corregirá y la iluminará y las traerá de vuelta a su derecha posición de distinción del mundo. Eso no se ha cumplido. Madison School, página 28. Escrito por Elena White, ¿verdad? Está en inglés este material, lo hablábamos la otra vez. Estamos en peligro, que habla de la escuela de Madison, exactamente. Estamos en peligro de traer a nuestra obra educativa las costumbres. Oiga, estamos en peligro, los adventistas, de traer a nuestra obra educativa las costumbres y los modales que prevalecen en las escuelas del mundo. Eso está ocurriendo. Estamos en peligro. Eso fue en 1905, 1906, por ahí, 1908, por ahí, ese tiempo fue escrito, hace más de 100 años. Mire, ella advirtió el peligro de que la educación adventista tomara las costumbres del mundo y modales, y eso está ocurriendo hoy. Lo advirtió, pero no siguieron el consejo. Madison School siempre. Se me ha mostrado que en nuestra obra educativa no deben seguir los métodos que se han adoptado en nuestras escuelas más antiguas como Bad Clee y la otra. Hay dentro de nosotros demasiado apego a las viejas costumbres, al mundo. Y a causa de esto estamos bien atrasados con el mensaje, dice. Por eso es que estamos atrasados, porque no está funcionando el sistema educativo. ¿Sabe por qué estamos atrasados? Cristo no ha venido a llamar al pueblo adventista. Lo hemos atrasado. El sistema de educación verdadero no funciona. Tal vez solo unos ministerios ahí, independientes, pueden tener sus escuelitas ahí que funcionan. ¿Verdad? Bueno. El mensaje es lo más linda, página 84. Se me ha instruido para que diga, prepárense en lugares donde se dé verdadera educación libre de teorías engañosas, que ahí se enseñan las sencillas palabras de Cristo, no contaminadas por la falsa ciencia. Oiga, no contaminada por la falsa, ¿cómo le llama al sistema educativo actual? Falsa ciencia. Falsa ciencia. Son palabras duras. Esta cita la hemos leído como 2 o 3 veces durante el desarrollo del tema de la educación verdadera, pues la vamos a leer de nuevo. En esta cita dice que el mensaje del tercer ángel y el mensaje de la educación verdadera son la misma cosa. Para aquellos que dicen, no, que no tiene... ¿Por qué ella le dijo a Daniel y a los líderes adventistas que estaban deteniendo el mensaje de la educación, el mensaje del tercer ángel? Porque estaban deteniendo el mensaje de la educación verdadera ahí en Madison. Y aquí esta cita me lo comprueba. Dice que la verdad, la ciencia de la verdadera educación es la verdad. Y después dice que el mensaje del tercer ángel es verdad. Entonces la verdadera educación y el mensaje del tercer ángel son la misma cosa. Muy bien.
¿Qué importancia de la educación? ¿Cómo debe ser? Si la educación debía ser de acuerdo a las escuelas de los profetas, que ya lo estudiamos, ¿cómo debería ser esa educación hoy? ¿Cómo fue revelada la profeta que debería ser la educación adventista? Bueno, Consejo para Maestros, Padres y Alumnos, un libro precioso, hay que estudiarlo. En la página 408 dice que la Biblia debe ocupar el primer lugar en la educación. Pero alguien dice, pero si allá reciben clases de Biblia en el colegio. No, había que ver qué significa que ocupen el primer lugar en la educación. No es una simple enseñanza de Biblia, nada más. Las Sagradas Escrituras eran el estudio esencial, oiga bien la palabra, esencial. No un estudito ahí que me dan como una materia, no. Eran el estudio esencial de las escuelas de los profetas. Y deben, dice ella, 1913, 2 años antes de morir, y deben ocupar el primer lugar en todo sistema educativo. La Biblia en primer lugar, que es el fundamento de toda educación. Biblia en primer lugar, pero no de una manera así, parcializada, no de una manera descuidada, sino, dice, un estudio esencial. El libro de texto de nuestra escuela debe ser la Biblia, porque la Biblia va a fortalecer la mente, va a fortalecer la moral, que no pueden hacer los libros de ciencia y filosofía, de matemática y otros libros. Como libro destinado a disciplinar y fortalecer el intelecto y ennoblecer y purificar y refinar el alma, el carácter, la Biblia no tiene rival. Nada, no tiene rival para nada como fundamento en el sistema de educación verdadera. ¿Cómo más debería ser la educación adventista? Les voy a revelar una educación práctica, integral, no tanta teoría, pasar 10 horas, 8 horas sentado ahí en un lugar, tanta teoría. Y teoría, como dijo ella, innecesaria, mucha teoría. Miremos, siempre el mismo libro. Ese libro hay que leerlo. Aquí yo me acuerdo que muchos tenemos ese libro. Yo me encargué, me acuerdo de que traje esos libros aquí, casi la mayoría de los hermanos tienen ese libro. El trabajo manual es útil. El trabajo manual útil es muy útil. Ahí debería de ser el trabajo manual. Es de gran utilidad, de mucha utilidad, más bien la palabra debe ser en el plan del Evangelio. Es parte del Evangelio, debe de ser para que lo entendamos. ¿Por qué? Porque en los días de Israel así era. Cuando se educaba en las escuelas de los profetas, una de las partes medulares de la escuela de los profetas era la educación manual, la educación práctica de los estudiantes. Y aquí dice también que le iba a servir, dice, esta educación manual, para ganarse la vida también, ¿verdad? Y ese era el objetivo de la escuela adventista también, que fueran de sostén propio para ganarse la vida la persona y también para el desarrollo físico, mental y espiritual de la persona. En el mismo libro, ahí está la página, 292-93, los alumnos que han obtenido conocimiento de los libros sin adquirir el conocimiento del trabajo práctico no pueden aseverar que tienen una educación simétrica, no. Solo teoría, la mente, la esforzan, la mente, hasta la pueden botar uno la mente, si no hay práctica, te tiene que combinar teoría y práctica, manualidades, ejercicio a través de la agricultura, a través de otros métodos, para que se fortalezcan esas facultades. Porque aquí dice en la cita, la educación no consiste en usar solamente el cerebro como esta educación falsa. Solo el cerebro se usa, no se usan las otras facultades. Solo el cerebro. El trabajo físico, recordemos a Adán, en tiempo de Adán así fue, el trabajo físico es parte de la educación esencial para todo joven, así fue en Israel. Falta de una fase importante de la educación si no se enseña al alumno a dedicarse al trabajo útil o algún trabajo útil. Vamos a ver el currículum, las materias que era en la escuela de los profetas, cómo debe ser ahora en la escuela, cómo debería ser en la escuela adventista. El estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de la educación dada en nuestra escuela. Esta es precisamente la primera tarea que debieran iniciarse. O sea, ¿cuál era una de las principales clases prácticas del estudiante? La agricultura, el campo. El campo. ABC.
el ABC de la educación, dice, ¿verdad? Y en el mismo libro, ahí habla además de la agricultura, dice, eso le va a ayudar, dice, para el trabajo futuro, y va a ser para los jóvenes una fuente que abrirá sostén propio, para su sostén propio, ¿verdad? Al cultivar, vender los productos, pues eso va a ayudar a sostener. Debemos preparar, dice, de tal manera a los jóvenes que se deleiten en el cultivo del suelo. Preparar a los jóvenes de tal manera que se deleiten en el cultivo del suelo. Materias prácticas siempre en la misma página, en el mismo libro, página 295, cuáles eran esas materias prácticas diversas industrias, dice, deben instalarse en nuestras escuelas. Así era el sistema educativo que debía ser, así fue Madison. La instrucción industrial debe incluir teneduría de libros en aquel tiempo. La carpintería, sigue vigente eso. Todo lo que abarca la agricultura también debe hacerse los preparativos para enseñar trabajos de herrería. Eso no es tan ahora necesario. La pintura, zapatería, arte culinario, la cocina, la panadería. ¿Ves? Y ahí aparece la imprenta, para trabajar en lo que es la parte para imprimir libros, para imprimir folletos. Todo eso es importante. Debe dedicarse a este adiestramiento toda facultad que disponemos. Los alumnos muy preparados para esto, pues tendrán que hacerlo de una manera muy eficiente para que sean bien preparados con unos deberes de la vida práctica, ¿verdad? Estoy comentando de esto. Pero aquí viene otra en el libro de la educación, otro libro en 1903, página 216. Dice que además de la agricultura, además de las otras ramas, como materias que están señaladas en la primera cita, dice una de las obras centrales y primordiales, aquí está el entrenamiento para la obra médico misionero, es uno de los objetivos primordiales por el que se funde cualquier escuela. ¿Qué se tiene que enseñar? Obra médica misionera. Fisiología, poco de anatomía, fisiología y el estudio de las enfermedades, para ayudar a curar con los métodos sencillos, ¿verdad? Con los métodos, no con los métodos tradicionales. Ese fue el plan de Dios y ese sigue siendo el plan de Dios, siempre. Y aquí en Madison School, ¿ves? 1908, instrucción cabal será dada en el estudio bíblico. Tienen que aprender los jóvenes a saber dar estudio bíblico muy bien, de una manera práctica, bien, de una manera clara. Fisiología, miren, historia de nuestro mensaje, conocer el mensaje adventista, hermano, es muy importante. A veces no conocemos el mensaje adventista nosotros, pero hay que conocerlo, el mensaje adventista, todo lo que ocurrió de 1844 hasta hoy. Eso es bueno, es importante enseñarlo. Instrucción especial en la agricultura, ¿verdad? Y esa instrucción especial en la agricultura, pues, va a ser usada como medio de sostén. Por eso dice que tenían que estar unidas ahí, en conexión, escuelas con agricultura, con sanatorios. El otro día hicimos un estudio sobre eso, ¿verdad? Ahora volvemos al mismo libro, Consejo para Padres, Maestros y Alumnos. Ahí habla de que ahora con las hermanas, con las mujeres, no lo voy a leer literal, es muy larga esta cita, solo lo que dice ahí, que se le debería enseñar a ellas, enseñárseles a hacer vestidos. Oiga bien, la costura será parte de la obra, es parte todavía. Cuidar el jardín, cultivarlo, deben cultivar flores, plantar frutillas, plantar árboles frutales para producción, ¿no? Frutas, sembrar. Así se están educando en el trabajo práctico. Y dice, sobre todo, aquí habla en la parte última, que se preparen en el arte culinario. Prepararse en el arte culinario, en la cocina. Una cocina sana, ¿verdad? Una cocina con alimentos sencillos, sanos, bien preparados. Esa es la ciencia culinaria, ese no es un asunto sin importancia. Muchos lo consideramos un asunto sin importancia. Aquí dice que no. La hábil preparación de los alimentos es una de las artes más esenciales. Debe ser considerada como entre las más valiosas de todas por estar íntimamente relacionada con la vida. La cocina es importante porque está íntimamente relacionada con mi salud, con la salud de cada uno de nosotros. Es muy importante eso que aprendieran. No solo las niñas aquí, sino que las damas, sino también los varones. Bueno, salimos un poquito del currículum, cómo debía ser la adventista. Aquí hay una amonestación de la hermana en su tiempo.
aquí aparece el año, donde ella dijo claramente, hermano, que le vemos bien esto que vamos a leer, donde ella dijo categóricamente con sus palabras que los adventistas no deben asistir a la escuela del mundo. Porque él decía, eso era para allá antes. No, eso es para siempre, hermano. Yo no creo que el mensaje cambie, lo hemos hecho cambiar nosotros. Los padres y maestros no aprecian la magnitud de la obra que se les ha sido confiada en la preparación de los jóvenes. Oiga lo que dice, los padres no han apreciado esto. Me voy a morir y no apreciaron esto. Y dice, la experiencia de los hijos de Israel fue escrita para nosotros. Y cita el 1 Corintios 10:11. Aquí viene lo importante. Como en su tiempo, ¿en tiempo de quién? De Israel. Como en su tiempo, como en tiempo de Israel. Ahora, en el 2022, quiere el Señor que saquemos a los niños, él lo dijo en aquel tiempo, ahora quiere el Señor que saquemos a los niños de escuelas donde prevalecen las influencias mundanales. Si no entendemos eso, hermano, no tenemos luz. Estamos en tinieblas si no entendemos eso. ¿Y a dónde los vamos a colocar? Coloquemos en nuestra propia escuela donde la palabra de Dios es el fundamento. Por eso cada iglesia debería tener su propia escuelita, hermano. Ese ha sido el plan, pero no se hace eso. Y cuando se llega a hacer, los padres no quieren, se desbarata todo el plan. Como el tiempo de Elena White. Elena White quiso y no siguieron el consejo, desbarataron el plan. Igualmente ahora. ¿Ven? Qué lamentable es eso. Aquí está otra conducción del niño donde ella dice claramente, oráis, dice, no nos metas en tentación. Y dice la cita, no consintáis pues que vuestros hijos, oiga bien, no consintáis pues que vuestros hijos estén donde harán frente innecesaria a la tentación, cuando los mandé a las escuelas públicas, a las escuelas pues, del mundo. Ahí están frente a la tentación, dice, innecesaria, lo estás arriesgando, dice. No los envíe a colegios donde se relacionan con influencias que serán como maleza sembrada en el campo de su corazón. Claramente esa palabra, hermano, no las entendemos, no hay luz en nosotros. Y para eso dio el método de escuelas de iglesia. Miren qué importancia esta. Este no es un asunto de poca importancia. Página 157, el mismo libro, Consejo para Maestros, Padres y Alumnos. Y mire lo que dice ahí, es el comienzo del capítulo ese. No hay nada de mayor importancia que la educación de nuestros niños y jóvenes, dice la profeta. No hay nada de más, porque debemos formar los misioneros. Por eso no hay nada de mayor importancia. Entonces, ¿qué necesitaban? Escuela. No es la iglesia tanto. Es la escuela con la iglesia a trabajar. Solo la iglesia no va a producir misioneros como lo va a producir la escuela trabajando con la iglesia y el hogar, los tres juntos. Iglesia, escuela, bueno, la escuela y la iglesia es lo mismo, ¿verdad? Depende de la misma. Y el hogar, nunca. La iglesia debe despertarse. 1913, la iglesia debe despertarse en el momento y manifestar un profundo interés en esta obra. ¿En cuál obra? La obra de la escuela. Porque ahora como nunca antes, peor ahorita en el 2022, hace más de 100 años fue eso, ahorita en el 2022, ahora como nunca antes, Satanás y sus huestes están determinados a alistar a la juventud bajo el negro estandarte que conduce a la ruina y la muerte. Ahora como nunca antes, preparemos a los jóvenes y niños de acuerdo al plan educativo que Dios lo dice. El mismo libro, página 157 de la misma página. Dios ha designado a la iglesia, oiga bien esto tal vez no lo entendemos alguno bien. Dios ha designado a la iglesia, mire, Dios la ha designado como atalaya, ¿para qué? Para que ejerza un cuidado celoso sobre los jóvenes y niños. Pero el problema es que si la iglesia, los dirigentes de la iglesia, la escuela, se mete ya en asuntos del hogar, viene un problemón serio. Se crea un problemón serio. Y no se puede desarrollar el plan. Dios ha designado, mire, esta es palabra de Dios, a la iglesia como atalaya para que cuide a los jóvenes. Cuide a los jóvenes, advierta a los jóvenes del peligro que están, del mundo, de las cosas del mundo, de las atracciones sobre los jóvenes y niños.
y que como centinela vea cómo se acerca el enemigo y advierte el peligro en la iglesia. Pero si le advertimos el peligro a alguien, mire, no, ya comienza a pensar y a decir, no. Pero la iglesia no comprende la situación. Oiga bien, la iglesia no comprende la situación, ¿se fijan? Duerme estando de guardia. En este tiempo de peligro, ahora en el 2022, los padres deben despertarse y trabajar como por su vida, o muchos de los jóvenes se perderán para siempre. Hermano, tenerlos en la iglesia, los jóvenes, los niños, no es salvación definitiva. Eso es importante. Claro que es importante que estén en la iglesia, pero eso no basta. Los padres tienen que hacer un trabajo mayor y la iglesia, unidos con la iglesia. Padres, iglesia, hogar y iglesia. Para ayudar a los jóvenes a despertar. Tiene que estar la iglesia metida. Si no, se van a perder. Aquí lo dice, mire, es orden de Dios. No es invento de uno. El Señor quiere usar la escuela de iglesia, oiga bien, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de la escuela de iglesia? Para ayudar a los padres en la educación y preparación de sus hijos para el tiempo que nos espera. Por lo tanto, dedíquese la iglesia con fervor a la obra de esta escuela y haga de ella lo que el Señor quiere que sea. Palabra dura. Ministerio de Curación, está la página. Necesitamos escuelas que se enseñen a la juventud que la grandeza consiste en honrar a Dios manifestado su carácter en su vida diaria. Necesitamos aprender de Dios por medio de su palabra y su obra para que nuestra vida realice los designios divinos. Este es importante, hermano. Aquí sí está en español. Testimonio para la iglesia, esa página es español. La otra que les digo yo, porque como está en inglés, no coincide, entonces no la van a hallar en la misma, pero esta sí. Mire la pregunta que dice. ¿Obtienen nuestros niños, oiga bien, de parte de los maestros de las escuelas públicas, nuestros niños cuando están en la escuela pública, obtienen nuestros niños de parte de los maestros de las escuelas públicas ideas que armonicen con la palabra de Dios? Cuando los enviamos a escuelas públicas, los maestros les enseñan la palabra de Dios como esencial y como fundamento de educación. Le enseñan. Aquí, mire lo que dice aquí. Se les presenta el pecado como una ofensa contra Dios los maestros en las escuelas del mundo. Que van a presentar. Se les enseña que la obediencia a los mandamientos de Dios es el principio de toda sabiduría. ¿Que cuándo? Enviamos nuestros niños a la escuela sabática, en las escuelas sabáticas los sábados. Oiga bien, y mire el problema que hay. Los sábados, como que dice, los enviamos a escuelas sabáticas. Y hay, pero los 5 días de la semana los enviamos a escuelas públicas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Mire lo que dice la cita. Enviamos a nuestros niños a la escuela sabática para que se les eduque acerca de la verdad los sábados. Y luego, cuando van a la escuela pública, les hacen aprender lecciones que encierran mentiras. 5 días de mentiras. Y un ratito lo de Dios. Estas cosas confunden la mente y no debieran suceder, dice la profeta. Por eso ella nos dice, no al mundo, no debieran suceder. Pues si los hijos acogen ideas que pervierten la verdad, ¿cómo podrá contrarrestarse la influencia de dicha educación? Clara, hermano. Este mensaje es calador, hermano. Calador, mi querido hermano que están viendo en otros lugares. Este mensaje es distintivo, este es un gran mensaje que Dios nos dio. Consejo para padre y maestro, 1903. En cuanto sea posible, dice, todos nuestros hijos deben tener la oportunidad de una educación cristiana, a fin de proveerla. Cuando no hay escuela de iglesia, mire el consejo que da, porque aquí dice, si no hicieron escuela de iglesia, aquí da el consejo ella, que mejor los padres debían de haber hecho eso. El que no tuvo lugar, oportunidad de consejo de la iglesia, pueden culpar a los dirigentes que no hicieron. No, hermano, aquí ella dice claramente cómo debería de educar un padre adventista donde no hay escuela de iglesia, cómo lo debe hacer, el mismo padre lo debe hacer, ayudado con la iglesia. Mire, a fin de proveerla, debemos a veces establecer escuelas de iglesia en los hogares. Sería bueno si varias familias de un vecindario adventista se uniesen para emplear a un maestro humilde y temeroso de Dios.
que dé a los padres la ayuda que necesitan para educar a los hijos. Esto será una gran bendición para muchos grupos aislados de observadores del sábado. Y un plan más agradable al Señor que el que se ha seguido a veces, a saber, enviar a los niños tiernos de su casa para asistir a una de las escuelas mayores. Entonces, pero ¿cómo voy a hacer? Tengo que mandarlo a la escuela del mundo porque en la iglesia no hay escuela. Aquí está diciendo, hermano. Ahí está diciendo cuál es el método que debe seguir. Escuela de hogar, con la iglesia unida, escuela de hogar, escuela de hogar. Y yendo a la iglesia, escuela de hogar, pero verdaderamente la escuela de hogar, siguiendo los principios de Dios. No hay justificación, hermano, en el día del juicio, no hay. Para el padre que desobedeció esta orden, no hay justificación. Estudio sobre la educación de Sutherland, página 152. Ahora es de Sutherland, entonces no es la profeta. Gran educador, dice: los adventistas del séptimo día no ignoran el hecho de que aún hoy en día el papado tiene el control prácticamente de toda la educación. ¿Cuánto creemos eso? El papado tiene el control de la educación. Y dentro de poco esto será abiertamente reconocido. En esta época, la inspección de nuestras escuelas que conceden títulos será realizada directamente por el papado. Y el título, si es concedido, otra vez vendrá directamente de esa organización. Será un sello o una marca de la bestia. Los otros protestantes fallaron en esto, antes de 1844, Oberlin y los otros. Pregunta: ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros los estudiantes adventistas del séptimo día? Fundamento de Educación Cristiana, en inglés, página 44. El objetivo de nuestra escuela debe ser preparar a los estudiantes a llevar el mensaje de la segunda venida de Cristo a todo el mundo, de prepararnos para esto rápidamente, dice. ¿Ve? Mire qué importante. Y ya vamos a ir terminando, unas pocas citas. Recuerden lo que estudiábamos anteriormente, que esta cita la hemos estudiado muchas veces, y ella nos dice que ahora, conforme a todo lo que hemos estudiado, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Dice que si fallamos en entender la verdadera ciencia de la educación y practicarla, no vamos a tener lugar en el reino de los cielos. Y otra, por el tiempo, oye los testimonios, tomo 2, debería prestarse la más seria atención a la educación que impartirá un conocimiento de la salvación. Oiga bien lo que dice aquí. ¿Qué debemos de hacer? Dice, prestarse la más seria atención. Debemos prestar atención a la educación que impartirá el conocimiento de la salvación. Y recordemos algo, estas dos citas se lían, la de Elena White con la del pastor Sutherland, van unidas. Elena White dice que lo que queramos predicar, lo he repetido, no lo voy a leer literalmente, los que decimos que queremos predicar el mensaje de la verdad presente, el tercer ángel, primero debemos romper yugo de la educación mundana. Si estamos predicando este mensaje y estamos con el sistema educativo mundano, hermano, no somos atalayas, no estamos predicando el mensaje. Y aquí dice Sutherland que toda iglesia que triunfa es la que rompe con el yugo de la educación mundana, hermano. Así que, mis queridos hermanos, y Apocalipsis 18:4 dice claramente que salgamos de Babilonia. Pero el problema es, hermano, hay que entender esta cita también, bíblica, que si estamos con el sistema de educación verdadera en una iglesia, estamos practicándolos, todavía tenemos ideas babilónicas, estamos en Babilonia todavía, estamos predicando contra Babilonia y estamos en Babilonia todavía, hermano. Así que, mis queridos hermanos, tengamos un feliz sábado, el tiempo se nos acabó. Y que Dios nos ayude y nos guarde para que podamos estos mensajes entenderlos. Y hoy, ¿verdad?, me despido con esta serie de 10 temas. Démosle gracias a Dios porque la desarrollamos con la ayuda de Dios de la mejor manera. Que Dios nos ayude y nos guarde y vamos a orar pues. Eterno, buen Dios y Padre Santo que mora en los cielos, gracias infinitas por ayudarnos en esta mañana al estudio de tu palabra. Permite que sea una bendición para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.